Guernica, de grietas y puntos de inflexión. Escribe Marcelo Ramal, 1 de noviembre de 2020. En la superficie de las cosas, el desalojo de Guernica ha generado un remesón de críticas por parte de un elenco estable de personalidades kirchneristas, desde Luis D'Elia a Zaffaroni. El ex integrante de la Corte calificó de impropio de un gobierno peronista el desalojo violento del predio del sudoeste bonaerense. El jurista se olvida de que el peronismo y el kirchnerismo nunca toleraron una lucha de carácter independiente. Los discursos de Cristina Fernández de Kirchner contra las luchas obreras en la Panamericana eran acompañadas por las milicias de Bernie en ese mismo escenario o las patotas de Pedraza. El peronismo ha sido históricamente condescendiente con las movilizaciones que tenía bajo su control, pero represivo cuando es un proceso político autónomo de los trabajadores. No hace falta explicarlo. La lucha independiente es un cuestionamiento a la tutela política de la burguesía sobre las masas. Aunque Guernica no es Citraxitram de los 70, ni el Sudna de la actualidad, revista como tal, porque nació por impulso propio y se desarrolló hasta el final por medio de asambleas. De otro modo no se entiende por qué los politólogos de ambos lados de la grieta se preguntan si no representa un punto de inflexión para el derrotero del gobierno del frente de algunos. En efecto, el desalojo de Guernica plantea una cuestión bien importante, como el estado de la relación entre el gobierno y lo más profundo de las masas al cabo de un año. Las mismas que lo votaron en respuesta al callejón sin salida en que el macrismo había puesto a los trabajadores e incluso a la propia burguesía. Es prematuro asegurar que Guernica representa ese punto de inflexión en la situación de las masas y del conjunto de la situación política, pero es precisamente lo que hay que verificar por medio de la acción. La ocupación de Guernica ha expuesto una de las reivindicaciones más acuciantes de la pandemia y de la crisis social, que es la antigua y siempre más actual cuestión de la vivienda. La provincia de Buenos Aires está surcada de decenas de ocupaciones de tierras a partir de familias trabajadoras que no pudieron afrontar más sus alquileres o, sencillamente, debieron encontrar una salida al hacinamiento que une en viviendas estrechas a varias generaciones de una familia. Paradójicamente, horas antes de arremeter contra Guernica, el gobierno anunciaba un programa de blanqueo de activos en dólares para quienes inviertan en emprendimientos inmobiliarios. De un lado, habilitaba la adquisición a precio de ganga de las mismas tierras que hoy constituye una necesidad de vida o muerte para miles de trabajadores. Del otro, levantaba una barrera de clase infranqueable contra los millones sin techo al ratificar que el único ocupa bienvenido es el capital financiero. En La Plata, la capital de la provincia, una gran ocupación de tierras enfrenta en estas horas la hostilidad mancomunada de Kicillof y del intendente macrista Garro. Lo mismo ocurre en numerosas comunas del oeste del conurbano. Fondo Monetario. El desalojo violento tuvo también otros propósitos y destinatarios. Mientras Bernie se hacía transportar por helicóptero con un cronista de Todo Noticias, se ponía en movimiento un aspecto del acuerdo nacional que propuso Cristina Kirchner, la presencia privilegiada del capital mediático en el operativo desahucio. El ministro Guzmán, por su lado, dejaba trascender el diseño del acuerdo que teje con el Fondo Monetario Internacional. Además de reciclar la deuda de 44.000 millones, espera conseguir unos 5.000 o 6.000 millones de dólares frescos remanentes del préstamo en tramos otorgado a Macri en 2018. El fondo, sin embargo, ha dejado trascender que, aunque los gastos sanitarios son sagrados, el financiamiento de ellos por parte del capital financiero requiere un ajuste y reformas estructurales. El empantanamiento del gobierno y del Fondo Monetario Internacional no podría ser más completo, porque de acuerdo a un representante de la salud privada y de las prepagas, hace pocos días en La Nación sería necesario un gran aumento de las cuotas que cobran para evitar una quiebra.
el gobierno ya anunció 2 aumentos al hilo en diciembre y febrero. Al mismo tiempo envía al Congreso un proyecto de movilidad jubilatoria que mantiene la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y agregará en 2021 el aumento de la edad de retiro. El impas descomunal de toda la burguesía, gobierno y oposición se aprecia en el aumento de la deuda pública local, ahora dolarizada. Los centenares de miles de millones de pesos que ingresan a la deuda del Tesoro muestran la enorme, entre comillas, liquidez de los capitalistas en medio de la espantosa sequía de los trabajadores y los sin techo. Agrega otro clavo al ataúd de la deuda pública porque es una deuda de vencimiento muy breve, que habrá que pagar en los plazos que fueron reprogramados en el acuerdo internacional. Luego del respiro, el Tesoro se queda sin ventilador. El gobierno incurre asimismo en un delito económico penal, cuando vende bonos en poder del ANSES con un descuento del 75% para beneficio de especuladores y prejuicio para el Fondo de Garantía del organismo. Por último, asegura que de este modo frena la inflación, al absorber dinero en circulación cuando la plata sale de plazos fijos en los bancos o venta del ELIX por parte de los mismos bancos, 2 formas de emisión monetaria. Guzmán y sus padrinos bicicletean cada vez más rápido para mantener un móvil que va barranca abajo. En resumen, a la espera de la soga del Fondo Monetario Internacional, el gobierno ensaya un operativo que refuerza la carga explosiva de la deuda. En eso consiste la emisión de títulos en pesos, pero atados a la evolución del dólar. El gobierno que quería crear un mercado financiero en pesos termina reforzando una dolarización peculiar de la deuda pública. Si encima esto ocurre cuando Cristina Fernández de Kirchner convoca a salir del bimonetarismo, la confusión oficial y el impas político no podrían ser mayores. Acuerdo político. Es re claro que el planteo de acuerdo nacional de Cristina Kirchner constituye un llamado a respaldar un programa del Fondo Monetario Internacional. Teme sus consecuencias sociales y políticas. Pretende repetir el apoyo legislativo casi unánime a la negociación con los fondos internacionales. Llama la atención entonces que en estas circunstancias Carrió primero, en compañía con Larreta y Vidal, y ahora los radicales acepten votar por Daniel Rafecas, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner a la Procuración General de la Nación, un cargo vitalicio. Es el mismo juez 10 veces premiado por el sionismo que ellos mismos habían denostado por desestimar la denuncia del fallecido Nisman contra el kirchnerismo. El nombramiento de Rafecas, además un denunciante de Irán, es el entierro de las investigaciones sobre la muerte de Nisman, lo que explica la furibunda embestida de Clarín contra los espías que habrían merodeado Puerto Madero en las horas del crimen o suicidio del fiscal. Para llegar a un acuerdo sobre Rafecas, la mano del State Department y de Israel está forzosamente atrás. El encubrimiento del atentado a la AMIA es final. No por nada, Alberto Fernández peregrinó como buen cristiano a la Jerusalén de Netanyahu. Y el ministro Solá firmó el acuerdo internacional que equipara la denuncia del sionismo como antisemitismo. Este podría ser otro punto de inflexión, pero habrá que verificar por medio de la denuncia sin tregua. Por abajo. A pesar de los propios desalojadores e instigadores, Guernica ha dejado planteado un debate político e incluso histórico, impensado, la cuestión de la propiedad privada. En un país donde la colonización primero, la guerra del desierto, o sea, Rosas, después, y la llamada Organización Nacional, no son más que una historia sucesiva de los expropiadores del suelo. Es lo que sigue ocurriendo en el noroeste y en el noreste y en la Patagonia, o en los incendios y devastaciones de humedales.
A esa confiscación inicial le siguió la del trabajo ajeno de numerosas generaciones obreras que asisten ahora a la expulsión de sus viviendas, sus trabajos y a la propagación de la pandemia. Guernica, en definitiva, puso de manifiesto la verdadera grieta entre ese régimen expropiador y los explotados. Tenemos que imprimirle un carácter consciente a este profundo choque, potencialmente político, por medio de la deliberación y la lucha. El reclamo por colocar a disposición de los sin techo el conjunto de las tierras públicas y privadas ociosas, de su urbanización y obra a cargo del Estado, es una reivindicación fundamental. Al acuerdo de los cortesanos del Fondo Monetario Internacional y los especuladores inmobiliarios, opongámosle el acuerdo de los que viven de su trabajo, un congreso de trabajadoras, coordinadoras, autoconvocatorias.